Despertó, pero no por el dolor. El dolor aún no había llegado. Despertó por un sonido inconfundible que helaba la sangre. El tintineo metálico del acero contra una bandeja esmaltada. Otoño de 1952. Un sótano húmedo de una vieja caldera abandonada en una ciudad cerrada de los Urales. Ese chico, atado de pies y manos a una vieja mesa de operaciones en desuso, era Dmitri Rajinsky, hijo del primer secretario del comité de la ciudad. El chico de oro, el rey de la vida. Solo un día antes estaba bebiendo coñac caro, riendo, seguro de que el mundo entero yacía a sus pies. Creía que su poderoso apellido era una armadura que ninguna ley soviética podría perforar. Pero ahora, en este momento, miraba con un terror animal a los ojos de la mujer inclinada sobre él. Sus manos no temblaban. En sus ojos no había odio. Había algo mucho más aterrador, un interés profesional, frío como el hielo. Sostenía el bisturí con la confianza de quien sostiene un arco de violín. Se inclinó hacia su oído y susurró algo que le heló las entrañas. «No te muevas, Dmitri. Conozco la anatomía mejor que tú la tabla de multiplicar. Un movimiento en falso y rozaré la arteria femoral. Te desangrarías en 3 minutos, pero necesito que vivas y que recuerdes». Dmitri intentó gritar, pero una mordaza de tela amortiguó el grito. Sintió el frío del acero en la parte baja del vientre y comprendió lo que estaba a punto de suceder. En 5 minutos dejaría de ser un hombre para siempre. ¿Cómo una mujer común, una humilde enfermera de la morgue, se convirtió en la peor pesadilla de la élite de la ciudad? ¿Por qué la policía, incluso sospechando quién era, tenía miedo de tocarla? Y es cierto que su venganza fue tan meticulosa desde el punto de vista médico, que hasta los investigadores más veteranos se desmayaban en la escena del crimen. Te contaremos una historia que hiela la sangre, la historia de lo que ocurre cuando la ley protege a los canallas y no a las víctimas. Amigos, los algoritmos de YouTube no suelen favorecer temas tan duros y reales como este, ocultándolos de las recomendaciones. Así que ahora mismo presionen el botón de suscribirse y, por favor, dejen su me gusta en este video. Es su forma de luchar por la justicia y la garantía de que seguiremos contando la verdad. ¿Listos? Entonces prepárense. Va a doler. Para entender cómo alguien puede llegar a tal nivel de crueldad, hay que mirar su pasado. Olga Pavlovna no era la típica mujer soviética que sus vecinos creían. Toda la ciudad la conocía simplemente como Olga, la de la morgue. Tenía 45 años, pero aparentaba 60. Delgada, fibrosa, con las manos marcadas por la suciedad y la lejía. Su trabajo era el más sucio de todos: lavar cadáveres, coserlos después de las autopsias y limpiar lo que quedaba en las mesas de disección. Los matones del barrio la esquivaban. De ella emanaba un frío sepulcral y un olor a formalina. Pero pocos sabían quién había sido Olga antes de eso. Año 1942. Stalingrado, un hospital de campaña. Olga era la enfermera quirúrgica jefe. Días enteros sin dormir ni descansar. Bajo los bombardeos, permanecía junto a la mesa de operaciones. Había visto cosas que no muestran en las películas heroicas sobre la guerra. Extremidades amputadas, carne humana, muñones gangrenados. A veces, cuando los cirujanos caían rendidos, ella tomaba el bisturí. Cortaba rápido, con precisión, con sangre fría. Sabía separar la carne muerta de la viva para salvar el organismo. La sangre era para ella solo un líquido que debía limpiarse con un trapo. La guerra había quemado en ella todo: el miedo, el asco, la compasión. Al regresar a casa enterró a su esposo, muerto por sus heridas, y se quedó sola con su pequeña hija. Katia, el único rayo de luz en su vida negra, impregnada de muerte. En 1952, Katia cumplió 18 años. Delgada, de una belleza casi etérea, con unos enormes e inocentes ojos, estudiaba en la escuela de música. Era la antítesis de su madre. Olga olía a lejía y tabaco. Katia olía a perfume Moscú rojo y a polvo de libros.
Su madre la cuidaba como si fuera una vasija de cristal. Trabajaba en 2 turnos, cargaba con cuerpos pesados, con tal de que Katia tuviera zapatos nuevos, con tal de que no conociera la necesidad. «Tú serás artista, Katia», le decía Olga. «Tú no tendrás que limpiar podredumbre como tu madre». Creía que lo peor ya había pasado, pero estaba equivocada. La guerra solo había cambiado de forma. El enemigo ahora no vestía uniforme alemán, sino chaquetas a la moda y distintivos del Komsomol. En la ciudad había una élite propia. A principios de los años 50, mientras los obreros hacían cola para comprar pan, esos chicos ya vivían como en el comunismo. Los llamaban los hijos de papá. Dmitri Rajinsky, hijo del secretario del comité de la ciudad, expulsado de 2 institutos, pero que conducía el Poveda de su padre. Stanislav Voronov, hijo del fiscal regional, boxeador, sádico, al que le encantaba golpear a la gente solo porque sí, por deporte. Y el tercero, Valery Kozlov, apodado La Rata, hijo del director de la red comercial. Un tipo pequeño, ruin y cobarde, que siempre incitaba a los líderes a cometer fechorías. Aterrorizaban a todo el distrito. Si querían a una chica, la tomaban. La policía les rendía pleitesía. Cualquier denuncia en su contra desaparecía antes de llegar al expediente. Cuéntanos en los comentarios si te has topado con gente así, intocable, en tu ciudad. Esa sensación de impotencia es familiar para muchos. La tarde del 4 de noviembre. El bullicio previo a la fiesta. Katia volvía de un ensayo, apretando contra su pecho una carpeta con partituras. Estaba oscuro. Las farolas de las afueras funcionaban a medio gas. Un Poveda negro se acercó sigilosamente por detrás, como una bestia salvaje. La puerta se abrió y un ebrio Dmitri Rajinsky salió del coche. «¡Opa, miren qué muñeca!», dijo. «Señorita, ¿a usted le gusta la música?». Katia apretó el paso. El corazón le latía en la garganta. Sabía quiénes eran. «No corras, princesa», rió Stanislav Voronov bajando también. «Te llevamos, te daremos un paseo». La rodearon. Una mano pesada de boxeador le tapó la boca. La metieron en el coche a la fuerza. La carpeta con las partituras cayó en la nieve sucia de otoño. Hubo testigos. El conserje vio, una vecina vio, pero nadie salió. Nadie llamó a la policía. El miedo, un miedo viscoso y animal al poder, paralizó a la gente. El silencio de la ciudad firmó la sentencia de Katia. Olga no durmió en toda la noche. Su instinto materno le gritaba que algo andaba mal. A las 5 de la mañana ya estaba en la policía, pero el oficial de guardia solo bostezó. «Señora, váyase a casa, la chica andará de juerga. Son cosas de jóvenes y encima son fiestas». Olga comprendió que no habría ayuda. Empezó a buscar por su cuenta. Recorrió patios, sótanos, desvanes. Al mediodía llegó a unos garajes abandonados cerca del matadero. Un lugar solitario, siniestro. Allí la encontró. Katia yacía sobre un montón de escombros de construcción, la ropa hecha jirones. Su rostro era irreconocible por los hematomas, pero estaba viva, respirando débilmente. Olga no gritó. Se activó el reflejo de la enfermera de guerra. Se arrodilló y, con mirada profesional, evaluó los daños. Costillas rotas, conmoción cerebral, múltiples desgarros internos. Vio quemaduras de cigarrillo en el vientre de su hija. Habían apagado las colillas en su piel. No solo la habían violado, la habían torturado. Para ellos fue un juego, una forma de sentir su poder ilimitado. Olga levantó a su hija en brazos. Katia, que apenas pesaba 45 kilos, ahora parecía ingrávida, como una muñeca rota. «¡Mamá!», susurró Katia con los labios partidos. «¡Mamá, estoy sucia! ¡Lávame!». En el hospital, el viejo cirujano que conocía a Olga de la guerra no le mintió. «Olga vivirá, pero nunca podrá tener hijos. Está todo destrozado. Y su psique, mira la pared sin pestañear. Solo he visto algo así en soldados después de una grave conmoción». Por la noche entró en la habitación un joven investigador, Nikolai Sokolov, el único que aceptó tomar la denuncia. Tartamudeaba y escondía la mirada. «Olga Pavlovna». Los testigos se han retractado.
Todos tienen miedo. Olga retira la denuncia. No te la aceptarán. El padre de Rajinsky ya ha llamado a los jefes. Si armas jaleo, te encarcelarán a ti por calumnias y encerrarán a Katia en un manicomio. Ten piedad de tu hija. Sokolov se fue dejando a Olga sola en el silencio de la habitación. Miró sus manos. Las manos que miles de veces habían salvado a personas del otro mundo. En ese momento algo murió en Olga. Murió la madre. Murió la ciudadana soviética obediente. Dentro de ella despertó la Olga del 42. La Olga que sabía cortar la carne podrida con sangre fría para salvar el organismo. Lo entendió. Esta ciudad está enferma. Está gangrenada, y el nombre de esa gangrena es la impunidad. La ley no funciona. Bien. Entonces habrá operación, amputación. Olga se levantó y no fue a casa. Fue a trabajar, a la morgue. Necesitaba preparar los instrumentos. Ellos querían jugar a ser hombres, susurró en el vacío del frío pasillo. Bien, dejarán de serlo. La venganza es un plato que se sirve frío, pero para Olga no fue solo un plato. Fue una complejísima operación quirúrgica que requería esterilidad, precisión y una ausencia total de emociones. Al volver a la morgue dejó de ser la madre destrozada por el dolor. Volvió a ser la enfermera quirúrgica jefe del hospital de campaña. Sus movimientos se volvieron sobrios y precisos. Su mirada de vidrio. Sus compañeros creyeron que estaba en shock por el dolor, pero en realidad estaba calculando dosis. Necesitaba un arma. Ni pistola, ni cuchillo, ni hacha. Eran herramientas de carnicero y ella era médica. Su arma fue la farmacología. En el armario cerrado del patólogo se guardaban sustancias para fijar tejidos y relajantes, musculares potentes, sustancias que relajaban la musculatura hasta la parálisis total. Olga sabía que si mezclaba los componentes adecuados, una persona se convertía en un muñeco vivo. Lo veía todo, lo oía todo, lo comprendía todo, sentía el dolor, pero no podía mover ni un dedo. No podía gritar. Era la anestesia perfecta para sus fines. Una anestesia al revés. Robó 3 ampollas, 3 jeringuillas y un juego de bisturíes de acero alemán, trofeo de guerra, que guardaba desde el 43. Estaban afilados como navajas. Cada noche, mientras su hija dormía bajo los efectos de sedantes, Olga afilaba los instrumentos. Ring, ring, ring. Ese sonido en el silencio del apartamento era como la cuenta atrás para aquellos 3. Las 2 semanas siguientes, Olga llevó una doble vida. De día fregaba suelos en la morgue y daba de comer a su hija con cuchara. Por la noche se ponía una vieja gorra de hombre y se convertía en una sombra. Estudiaba a sus enemigos. Los acechaba como un cazador experimentado acecha a los lobos. Aprendió sus horarios, sus costumbres, sus miedos, y enseguida comprendió quién era el eslabón débil de esa manada. Valery Kozlov, la rata, el hijo del director de la red comercial. Pequeño, nervioso, siempre sudoroso. Sin sus amigos protectores no era nadie. Era un cobarde. Desde lo de Katia estaba nervioso, bebía mucho, miraba constantemente por encima del hombro. La conciencia, o más bien el miedo a las represalias, carcomía su podrida alma. Olga lo eligió primero. Con los depredadores pequeños se entrena la puntería antes de cazar a la gran bestia. Miércoles. El día que Rajinsky y Voronov iban a la capital de provincia a juerguear, y Valery se quedaba en la ciudad. Solía sentarse en la cervecería cerca de la estación, ahogando sus penas en cerveza barata con vodka. Olga lo esperó a la salida. Era un espeso niebla de noviembre. Un viento penetrante calaba hasta los huesos. El tiempo perfecto para una operación. Cerca de la medianoche, Valery salió tambaleándose de la cervecería. Caminaba dando tumbos, murmurando algo, y decidió atajar por el descampado detrás de los garajes. Error fatal. Olga surgió de la niebla sin hacer ruido, como un fantasma. Valery ni siquiera tuvo tiempo de asustarse. Vio una figura con chaquetón frente a él. Quiso gritar algo, pero sintió un pinchazo agudo en el cuello. Una aguja fina entró directamente en la vena. La experiencia de miles de inyecciones en el frente no se olvida. Tranquilo, paciente, tranquilo.
susurró ella al oído con su voz profesional y calmada. El efecto del fármaco fue inmediato. Las piernas de Valery se volvieron de trapo. La lengua se le trabó. Se desplomó en el barro mirándola con los ojos desorbitados por el horror. Quería gritar ¡socorro!, pero de su garganta solo escapó un leve borboteo. Su cuerpo se desconectó, pero su cerebro seguía funcionando con una claridad febril. Olga, a pesar de su edad y delgadez, era fuerte y fibrosa. Años cargando cadáveres y heridos la habían curtido. Cargó el cuerpo inerte del muchacho en una carretilla de jardín que había escondido entre los arbustos y lo llevó al lugar que había preparado de antemano. El sótano de la vieja caldera, abandonada. Allí olía a humedad, a moho y a ratas, pero para Olga era su quirófano. Lo ató a la mesa, con fuerza, con seguridad. Le bajó los pantalones. Valery yacía y lloraba. Las lágrimas rodaban por sus sienes, metiéndose en sus oídos, pero su rostro permanecía inmóvil, como una máscara. Olga encendió una bombilla tenue. Se puso guantes de goma, colocó los instrumentos sobre una servilleta limpia. Todo estaba estéril. Incluso desinfectó la zona de la futura operación con alcohol. No quería que muriera de septicemia. Necesitaba que viviera. Se inclinó sobre él. Su rostro a la luz de la lámpara parecía tallado en piedra. Valery Pavlovich Kozlov, dijo como si leyera un historial médico. Diagnóstico: hipersexualidad aguda, agravada por sadismo y sentimiento de impunidad. Historia clínica: participación en una violación grupal. Pronóstico: desfavorable. Tratamiento recomendado: intervención quirúrgica radical. Le miró directamente a las pupilas. ¿Entiendes lo que digo? Parpadea si lo entiendes. Valery parpadeó. En ese parpadeo había una súplica de clemencia, una promesa de dinero, de contactos, de lo que fuera. No negocies, Valery. Tú le quitaste a mi hija la posibilidad de ser mujer, de ser madre. Destrozaste su naturaleza. Yo solo restablezco el equilibrio. Te quitaré aquello con lo que le hiciste daño. No es venganza, es terapia. Tomó el bisturí. El acero brilló. Te dolerá, Valery. No tengo novocaína para ti. Bueno, sí tengo, pero he decidido no gastarla. Debes sentir cada milímetro del dolor que le causaste a ella. Lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos es difícil de describir con palabras. Olga no trabajaba como un asesino demente que descuartiza a su víctima con furia. No, trabajaba como una cirujana. Cortes precisos, pinzas, suturas. Extirpó la fuente de la enfermedad de manera metódica y con sangre fría. Valery Kozlov murió y resucitó de dolor 1000 veces, pero su cuerpo paralizado no podía ni estremecerse. Solo sus ojos inyectados en sangre giraban en sus órbitas, suplicando la muerte. Al terminar, limpió las heridas, puso un vendaje estéril. La operación ha sido un éxito, dijo quitándose los guantes ensangrentados. ¿Vivirás? Sí. ¿Tendrás hijos? No. ¿Violarás? No. Ahora eres seguro para la sociedad. Eres un eunuco, Valery. Vive con ello. Le inyectó un antídoto para que los músculos empezaran a funcionar, pero lo dejó atado. Llamó a una ambulancia desde un teléfono público en la esquina, cambiando la voz, y se desvaneció en la noche. Por la mañana la ciudad estalló en rumores. Los enfermeros que acudieron a la caldera encontraron al hijo del director de la red comercial atado a la mesa. Aullaba, no hablaba, solo aullaba en una misma nota, mirando al techo. Cuando los médicos vieron lo que le habían hecho, incluso el paramédico más veterano salió corriendo a la calle a vomitar. Fue un trabajo de orfebrería, sin sangre de más, todo extirpado y cosido con cuidado. En el hospital, el padre de Valery, los jefes del partido, la policía acudieron corriendo. «¿Quién ha sido?», le gritaba el padre sacudiéndole por los hombros. «¿Quién?». Valery temblaba con un temblor fino. No podía hablar. Escribió en un papel una sola palabra: médico. El investigador Sokolov, el mismo joven teniente que había rechazado la denuncia de Olga, miraba el informe del forense. La naturaleza de las heridas indica que la operación fue realizada por alguien con habilidades profesionales de cirujano.
El instrumento utilizado es un bisturí médico. Los bordes de la herida son limpios. A Sokolov se le heló la sangre. El rompecabezas encajó en su cabeza. Recordó los ojos de aquella madre a la que había negado ayuda. Recordó sus manos secas, fibrosas, con la lejía incrustada. Médico o enfermera, enfermera quirúrgica, pensó. Comprendió quién lo había hecho. Pero también entendió algo más. No había pruebas. Y sintió una extraña y escalofriante sensación, una sensación de satisfacción. Uno menos, pensó, y al instante se asustó de su propio pensamiento. Pero Olga no iba a detenerse. Uno no es suficiente. La hidra tiene 3 cabezas, y la siguiente cabeza era mucho más peligrosa que el cobarde de Valery. Stanislav Voronov, el boxeador, hijo del fiscal, un animal que olfateaba el peligro. Cazarle sería más difícil. Con él no valían artimañas. Necesitaría fuerza y un señuelo. Olga sabía qué cebo usar con esa bestia. Caía por el miedo y la lujuria, y ella estaba dispuesta a jugar con él a ese juego mortal. La ciudad se paralizó a la espera. El rumor de lo que le había pasado al hijo del director de la red comercial se extendió más rápido que una epidemia de tifus. Los informes oficiales guardaban silencio. Los periódicos no decían nada, pero en las cocinas, en las colas y en las áreas de descanso de las fábricas solo se susurraba una cosa. Ha aparecido un vengador en la ciudad. Nadie sabía quién era. Hombre, mujer o una banda entera. Solo conocían su modus operandi, precisión médica y una justicia implacable, del tipo ojo por ojo, diente por diente, o en este caso la virilidad por la feminidad. Pero si la gente común se reía con malicia, sintiendo que por fin se había hecho justicia, la manada de lobos se puso nerviosa. Dmitri Rajinsky y Stanislav Voronov comprendieron que la cacería había comenzado. Stanislav Voronov era diferente. No era cobarde como Valery. Era un toro, 100 kilos de músculos, campeón regional de boxeo, un sociópata agresivo, seguro de su impunidad. Cuando se enteró de la suerte de Valery, no se escondió. Al contrario, montó en cólera. Quienquiera que sea, lo pegaré a la pared. Rugía, destrozando un saco de boxeo en el gimnasio. Que se acerque, le arrancaré los huevos. Creía en la fuerza de sus puños. Pensaba que su poderío físico le protegería de cualquier enemigo. Olga lo sabía. Lo observaba. Lo veía salir del gimnasio contoneándose, mirando a los transeúntes como un dueño de la vida. Lo entendió. Con él no se puede como con Valery. No se le puede aturdir, no se le puede asustar. No se le puede abordar en un callejón oscuro. Reaccionará más rápido, golpeará a matar. A un oso no se le caza con una lanza, pensó mientras revisaba las ampollas en su escondite. Al oso se le atrapa con una trampa o se le mata cuando duerme en su guarida. Eligió el lugar donde incluso la bestia más fuerte se vuelve vulnerable. El lugar donde se quita la armadura. La ducha del complejo deportivo Dinamo. Stanislav tenía la costumbre de entrenar tarde cuando el gimnasio ya estaba vacío. Le gustaba estar solo, disfrutando del sonido de sus golpes en el silencio. Después del entrenamiento se duchaba largamente, lavándose el sudor y la sangre, a menudo la de otros. Después de todo, no tenía piedad con sus compañeros de sparring. Olga estudió el horario de las limpiadoras. Sabía que los martes y viernes trabajaba la señora Marta, una anciana con mala vista que a menudo hacía trampa y se iba antes, dejando las llaves debajo de una estera en el cuarto de limpieza. Viernes, 13 de noviembre. Fecha siniestra, pero Olga no creía en supersticiones, creía en la farmacología. Esta vez necesitaba algo más fuerte que los relajantes musculares. Necesitaba una droga que tumbara a un elefante. Preparó una mezcla, un potente sedante combinado con una sustancia que ralentizaba el corazón. Letal. Si se pasaba un poco con la dosis, el corazón se pararía, pero ya no le importaba. Si sobrevivía, bien. Si moría, allá él. Alrededor de las 11 de la noche, Stanislav Voronov estaba bajo la ducha caliente. El agua golpeaba los azulejos. El vapor nublaba sus ojos. Estaba relajado, seguro de sí mismo, tarareando una cancioncilla de dudoso gusto.
No oyó chirriar la puerta. Olga entró en la ducha con una bata azul de limpiadora, un cubo y una fregona. Hizo sonar el cubo a propósito. Stanislav se giró, pero al ver la figura encorvada con la fregona, perdió el interés al instante. Para tipos como él, el personal de servicio no era gente, era muebles, un espacio vacío. «Oye, abuela, lárgate de aquí», gruñó sin cubrirse. «¿No ves que me estoy duchando?» Olga se acercó arrastrando los pies, fingiendo que fregaba el suelo. «Sí, hijo, sí, ahora mismo. Solo limpio aquí», farfulló imitando una voz senil. Se acercaba a él como una cobra, a 1 metro, a medio metro. Stanislav se dio la vuelta poniendo la cara bajo el chorro de agua. Su poderoso cuello abultado de músculos quedó al descubierto. El blanco perfecto. Olga se enderezó. En su mano, en lugar del trapo, brilló una jeringuilla con una aguja larga. El golpe fue fulminante. Clavó la aguja profundamente en el trapecio y apretó el émbolo a fondo. Stanislav rugió. Se giró con una velocidad increíble, levantando el puño para dar un golpe mortal. Si le hubiera alcanzado, le habría volado la cabeza a Olga. Pero la droga inyectada directamente en el músculo caliente por el entrenamiento, con el pulso acelerado se dispersó por la sangre al instante. Su mano se detuvo en el aire. Sus piernas se doblaron. El gigante de 100 kilos se desplomó sobre el húmedo azulejo con el estruendo de un armario al caer. Intentó levantarse, jadeaba, baboseaba. Sus ojos se inyectaron en sangre por la furia y la incomprensión. ¿Qué? Olga se erguía sobre él mirándole de arriba a abajo. Se quitó el pañuelo fingido. «¿Fuerza bruta, verdad, Stanislav?», preguntó con su voz fría habitual. «Estás acostumbrado a pegar a los débiles. Estás acostumbrado a que te teman. Y mírate ahora. Estás tirado en tu propia porquería a los pies de una vieja. ¿Dónde está tu fuerza, campeón?». No intentó llevarlo al sótano. Era imposible. Pesaba demasiado. Decidió operar allí mismo, en la ducha. La falta de higiene le añadiría sufrimiento en el postoperatorio. Cerró el agua. Se hizo un silencio sepulcral, roto solo por la respiración pesada y ronca del gigante paralizado. Olga sacó del cubo no el trapo, sino su paquete de instrumentos. «¿Te gustaba usar tu miembro como arma, Stanislav?», dijo cortándole el bañador con unas tijeras. «¿Creías que tenías derecho a meterlo donde quisieras sin pedir permiso? Pues bien, el arma queda confiscada». Stanislav Voronov lloraba. Por primera vez en su vida esa bestia lloraba. Entendía lo que estaba pasando, pero no podía mover ni un dedo. Veía el brillo del bisturí a la luz de las tenues lámparas de la ducha. Olga trabajó rápido, con brusquedad. Con Valeria había sido meticulosa, casi delicada. Con Stanislav no tuvo contemplaciones. Cortó sin miramientos, cosió con puntadas toscas sin preocuparse por el efecto estético. «¿Duele?», preguntaba viendo cómo le temblaban los párpados al paciente. «Aguanta, héroe». A la chica también le dolió, solo que ella gritaba, y tú ni siquiera puedes gemir. Al terminar le escribió en la frente con verde brillante, «Por Katia». Fue un error, un arrebato emocional. Hasta entonces no había dejado pistas, no había dejado mensajes, pero la ira la desbordó. Ese escrito se convirtió en el primer hilo para la investigación. Se fue dejándolo tirado en el frío azulejo, en un charco de sangre y agua. Por la mañana la señora Marta, la limpiadora que llegó para el turno de mañana, encontró al campeón. Su grito, cuando recuperó el habla, se oyó seguramente hasta en la calle. La ciudad se estremeció. Segundo caso en una semana. Y la víctima, el hijo del fiscal, el intocable. El sistema aulló de dolor. El fiscal regional Voronov padre, al ver lo que le habían hecho a su único heredero, declaró la guerra. Toda la dotación policial fue puesta en alerta. La ciudad fue acordonada. Empezaron las redadas. Atrapaban a todos los sospechosos, a todos los que tenían antecedentes, a todos los que miraban mal. Pero el investigador Sokolov, mirando las fotos de la escena del crimen, no pensaba en redadas. Observaba las suturas. «Otra vez ese nudo», pensó. «¿Nudo marinero? No, es un nudo quirúrgico, de la vieja escuela.
Así se cosía en los hospitales de campaña, cuando faltaba hilo y la sutura tenía que aguantar a cal y canto. Y la inscripción por Katia. Sokolov cerró los ojos. La imagen se completó definitivamente. Katia, la misma chica cuya denuncia había archivado 2 semanas antes. Consultó el expediente. Madre, Olga Pavlovna Makarova. Lugar de trabajo, morgue municipal. Durante la guerra, enfermera quirúrgica jefe de un hospital de evacuación. Bingo. Sokolov estaba sentado en su despacho fumando. Le temblaban las manos. Sabía quién era. Sabía dónde vivía. Podía ir ahora mismo y arrestarla. Conseguir el grado de capitán, un premio, el agradecimiento del fiscal. Pero ante sus ojos se alzaba el rostro de aquella muchacha golpeada en el hospital y el rostro de su madre ennegrecido por el dolor. Ellos dejaron de ser hombres, susurró. ¿Y yo? ¿Soy un hombre o soy también parte de esta podredumbre? En ese momento sonó el teléfono. Era Rajinsky padre, el primer secretario del comité de la ciudad. Sokolov, ¿encontraste a esa? Mi Dimitri es el siguiente. Lo presiento. Ponle escolta a los mejores hombres en mi casa. Si un solo cabello de la cabeza de mi hijo cae, te convertiré en polvo de campo de concentración. Sokolov colgó. El tercero, Dmitri Rajinsky, el cabecilla. El investigador comprendió que Olga iría a por él. Rajinsky estaba ahora encerrado en la mansión de su padre, bajo la protección de la policía y hombres armados. Era una fortaleza. ¿Cómo podría una mujer sola llegar hasta él? Era una locura. Iría directo al abismo. Sokolov se levantó. Debía detenerla. O ayudarla. Aún no lo sabía. Simplemente se puso la gorra, cogió su arma reglamentaria y se dirigió no al comité de la ciudad, sino a casa de Olga. Pero llegó tarde. La puerta del apartamento no estaba cerrada con llave. Dentro no había nadie. Solo una nota sobre la mesa. No me busquen, voy a terminar el trabajo. Y en ese momento Olga estaba de pie entre las sombras de los árboles, frente a la mansión de los Rajinsky. Veía a los guardias. Veía las luces en las ventanas. Sabía que Dmitri estaba ahí dentro, temblando de miedo y bebiendo coñac. Comprendía que la jeringuilla y el bisturí no servirían allí. No podría burlar a la guardia. Pero tenía un plan. Un plan digno no de una enfermera, sino de una saboteadora. Un plan en el que quizás ella misma no sobreviviría. Acarició con la mano el frío metal en su bolsillo. Esta vez no era un bisturí. Era una lata de éter que había sacado del laboratorio. Y un mechero. Purificación por el fuego, susurró. La desinfección más fiable. Por la mañana la ciudad despertó con el aullido de las sirenas. La noticia golpeó la ciudad como una onda expansiva. Segundo caso en una semana. Y no era un simple matón, sino el hijo del fiscal regional. El sistema aulló. El fiscal Voronov padre, al ver lo que habían hecho con su heredero, entró en un estado de locura. Gritaba por el teléfono gubernamental exigiendo que enviaran tropas a la ciudad, que fusilaran a todos los sospechosos, que levantaran cada piedra. Acordonaron la ciudad, pusieron controles en las salidas, patrullas con perros rastreaban parques y sótanos, atrapaban a todos los expresidiarios, a los vagos, a los simples transeúntes con mala cara. Los calabozos estaban abarrotados. Pero el investigador Nikolai Sokolov comprendía que todo era ruido sin sentido. Quien hacía aquello no se escondía en sótanos con maleantes. Quien hacía aquello caminaba entre ellos con una bata blanca. Sokolov estaba sentado en su despacho, abarrotado de carpetas, mirando las fotos de la escena del crimen. El humo del cigarro le picaba en los ojos. Nudo quirúrgico, pensaba observando una foto ampliada de las suturas en el cuerpo de Stanislav, de la vieja escuela. Así se cosía en los hospitales de campaña del 42. Y la inscripción por Katia. Fue un error de la vengadora, un arrebato emocional. Hasta entonces el fantasma no había dejado rastros, pero la ira la desbordó. Sokolov cogió el teléfono y llamó al archivo del registro civil. Una chica llamada Katia, de 18 a 20 años, víctimas en el último mes. Sí,
Busquen denuncias archivadas. 1 hora después, tenía un expediente sobre su mesa. Kuznetsova, Katia, 18 años, ingresada en el hospital municipal el 4 de noviembre. Lesiones características de violación grupal. Madre: Kuznetsova, Olga Pavlovna. Lugar de trabajo: morgue municipal. Durante la guerra, enfermera quirúrgica, jefe del hospital de evacuación número 13. Bingo. El rompecabezas encajó con un chasquido ensordecedor. Sokolov sintió un escalofrío por la espalda. Conocía a esa mujer. Había visto sus ojos 2 semanas antes, cuando le rogó que retirara la denuncia. Entonces pensó que estaba destrozada, que era otro ratón gris aplastado por el sistema. ¡Qué equivocado estaba! No era un ratón, era una loba a la que habían arrebatado a su lobezno. Debería haberse alegrado. El crimen estaba resuelto. Solo tenía que ir, arrestarla, conseguir su ascenso y el agradecimiento del fiscal. Pero Sokolov no se alegraba, sentía náuseas. Ellos dejaron de ser hombres, susurró mirando por la ventana la lluvia gris de otoño. ¿Y yo? Yo soy un hombre, llevo uniforme. Juré proteger a la gente. Pero cuando los lobos vinieron a por ellos, yo me escondí y ella salió a cazar. Sabía que si arrestaba a Olga ahora la fusilarían, sin juicio ni nada. El fiscal la estrangularía con sus propias manos en la celda. Pero aún quedaba un tercero, Dmitri Rajinsky, el cabecilla. Sokolov sabía que Olga no se detendría. 2 cabezas de la hidra habían caído. Quedaba la principal. Mientras tanto, en la mansión del primer secretario del comité de la ciudad reinaba un ambiente de locura. Dmitri Rajinsky, el último de la manada de lobos, se había atrincherado en su habitación del 2.º piso. Lo sabía, lo sentía. Su padre, el primer secretario, intentando salvar a su hijo, había convertido la casa en una fortaleza. En el patio patrullaba un pelotón de policía con ametralladoras. Las ventanas de la planta baja estaban tapiadas con tablones. En el jardín habían soltado a los perros pastores alemanes. «Papá, va a venir, me va a destrozar», gimoteaba Dmitri acurrucado en un rincón del sofá. Bebía coñac directamente de la botella. Le temblaban tanto las manos que derramaba el líquido en la cara alfombra persa. «¡Cállate!», le gritaba su padre rojo de vergüenza y miedo. «Eres un Rajinsky, eres un hombre soviético». «Deja la histeria, nadie va a entrar aquí, no pasará ni un ratón». Pero Dmitri no le creía. En cada susurro tras la ventana, en cada crujido del suelo, oía el tintineo de los bisturíes. Su psique, debilitada por el alcohol y la impunidad, se derrumbaba a ojos vista. Tenía pesadillas. Soñaba con Valery sin voz. Soñaba con Stanislav con la inscripción en la frente. Y soñaba con aquella chica, Katia, que estaba al lado de su cama y le tendía en silencio unas tijeras oxidadas. Dmitri se estaba volviendo loco. Llevaba 3 días sin dormir. Estaba sentado en un sillón apretando en sus sudorosas manos la pistola Walter de su padre, esperando. Y Olga se preparaba. Sabía que no podría acercarse a Rajinsky así como así. No era el ebrio Valery en un callejón ni el relajado Stanislav en la ducha. Era un objetivo militar. Un asalto frontal era un suicidio. Pero Olga no pensaba asaltar. La guerra le había enseñado la regla principal del saboteador. Si no puedes atravesar el muro, haz que el enemigo abra las puertas él mismo, o ahúmalo. Hizo un reconocimiento. Durante el día, disfrazada de vieja limpiadora barriendo hojas en la calle, estudió el perímetro. Notó un detalle que los guardias profesionales habían pasado por alto: la ventilación. El viejo sistema de calefacción de carbón de la mansión. La toma de aire estaba en el patio trasero, detrás de los garajes, en una zona ciega de los reflectores. Si metía gas allí... No, el gas era demasiado complicado. Humo acre, espeso, asfixiante. Olga fue a la farmacia. No a una, sino a 5 farmacias diferentes en distintos puntos de la ciudad. Compró los componentes poco a poco: azufre, permanganato, glicerina. En su pequeña cocina, tapando las ventanas con mantas gruesas, mezcló la mezcla infernal. Hizo bombas de humo, no petardos de niños,
sino potentes cargas químicas que al arder liberaban un gas que causaba pánico, lágrimas y asfixia. Ahuyentar a la rata de su madriguera, susurraba, mientras compactaba el polvo en latas de leche condensada. Por la noche llamaron a su puerta. Olga se quedó helada. Escondió las latas en una caja de patatas, cogió un cuchillo de cocina y se acercó a la puerta. ¿Quién? El investigador Sokolov. Abra, Olga Pavlovna. Estoy solo. Abrió. En el umbral estaba el teniente. Parecía cansado, ojeroso. Tenía sombras bajo los ojos. Entró en la cocina, se sentó en un taburete. En la mesa aún quedaban restos de polvo blanco. Pasó el dedo por la mesa, lo olió. Azufre. Sokolov levantó la vista hacia ella. En sus ojos no había amenaza. Había una súplica. Olga Pavlovna, sé que es usted. Lo sé todo sobre Katia, sobre el hospital, sobre las suturas. Olga callaba. Estaba junto a la estufa, apretando el cuchillo en el bolsillo del delantal. ¿Me arrestas?, preguntó con calma. Si quisiera, habría venido con un pelotón, respondió Sokolov. He venido a decirle, pare. Rashinsky está atrincherado. Hay un pelotón de ametralladores. La matarán en cuanto se acerque. No lo haga. Ya se ha vengado. Olga esbozó una sonrisa terrible, mortal. ¿Vengado? ¿Crees que esto es venganza, Kolya? No, esto es una limpieza sanitaria. La gangrena no se puede tratar a medias. Si dejas un trocito de podredumbre, volverá y matará a todo el cuerpo. Rashinsky es el foco de la infección. Mientras él esté entero, seguirá infectando a otros. Pensará que ha comprado su salida, que se ha librado. Saldrá y lo hará otra vez con otra chica. Se acercó al investigador. Eres un buen chico, Kolya, pero eres débil. Tu ley es débil. Protege a los lobos, no a las ovejas. Vete a casa. Olvida que viniste. Tienes mujer, hijos. No te metas en esto. Sokolov se quedó en silencio un minuto. Luego se levantó. Pondré un puesto de vigilancia en la entrada de su edificio por la mañana. ¿Y ahora? Ahora hay cambio de turno. Durante 2 horas no habrá nadie. Se quitó la gorra, se pasó la mano por el cabello. Dimitri está en casa, la guardia en el jardín, pero la cancela trasera. Tiene la cerradura vieja, no cierra bien, se abre con un cuchillo. Le miró a los ojos largamente. Yo no he dicho esto. Usted no lo ha oído. Se dio la vuelta y salió. Olga miró la puerta cerrada. El investigador le había dado una oportunidad. O le había dado una oportunidad a su conciencia. Gracias, hijo, susurró. Quedaba poco tiempo. 2 horas. La operación final había comenzado. Las 2 de la madrugada. La mansión Rashinsky parecía un dragón dormido que ni en sueños cerraba los ojos. Los reflectores barrían el perímetro, arrancando de la oscuridad troncos de árboles y bancos vacíos. En la puerta los policías con sus zamarras cambiaban el peso de un pie a otro, maldiciendo en voz baja a sus superiores. La noche de noviembre calaba hasta los huesos. Ninguno de ellos creía que una banda mítica de vengadores se atreviera a meterse allí, en el corazón del poder soviético. Esperaban un camión con ametralladores, un ariete, un asalto armado. No esperaban una figura solitaria y encorvada que se deslizó sin ruido hacia la cancela trasera por el lado de los garajes abandonados. Olga actuó con rapidez sin que le temblaran las manos. Palpó la cerradura. Vieja, oxidada, como había dicho Sokolov. La hoja del cuchillo entró en la hendidura, presionó el pestillo. ¡Clic! La cancela cedió. El camino hacia el jardín estaba abierto, pero era solo la primera línea de defensa. Delante estaban los perros, 2 enormes pastores alemanes entrenados para destrozar personas. Olga oía su respiración pesada en el recinto. Sacó un paquete del bolsillo. Carne. Filete fresco, generosamente relleno con somníferos, los mismos que recetaban a los pacientes violentos en el psiquiátrico. Lanzó la carne por encima de la malla. Los perros, olvidando su adiestramiento, se abalanzaron sobre la comida. A los 5 minutos, en el recinto reinaba el silencio. Los centinelas en las torretas no notaron nada. El viento soplaba en su contra. Ahora la fase principal, la ventilación.
Olga se deslizó hasta la pared trasera de la casa, donde se abría la rejilla negra de la toma de aire de la caldera, el viejo sistema de calefacción que enviaba aire caliente por los conductos a todas las habitaciones, el sistema de reparto perfecto. Sacó sus bombas caseras, las latas con la mezcla infernal de azufre y glicerina. Encendió el mechero. Las mechas chisporrotearon. Olga lanzó las latas dentro del conducto y cerró rápidamente la rejilla con un trozo de lona, para que la corriente de aire solo fuera hacia el interior de la casa. Al minuto el veneno empezó a hacer efecto. Primero fue el olor, acre, químico, nauseabundo, a azufre y a quemado, que llenó al instante el sótano y empezó a subir a la primera planta. Luego el humo, espeso, blanquecino, salía de las rejillas de ventilación del salón, de los pasillos, de los dormitorios, como una serpiente venenosa. En la casa comenzó el pánico. «¡Fuego, nos quemamos!», gritó una mujer, el ama de llaves. La guardia dentro de la casa se desconcertó. El humo picaba en los ojos, provocaba una tos horrible, un nudo en la garganta. La visibilidad se redujo a cero. «¡Todos a la salida! ¡Saquen al primer secretario!», gritaba el jefe de seguridad, intentando ver la puerta a través de las lágrimas. Las puertas principales se abrieron de par en par. Gente tosiendo salía al porche. El propio primer secretario Rajinsky, en bata, sostenido por los guardias, su esposa, el servicio. «¡Dimitri! ¿Dónde está Dimitri?», gritaba la madre intentando volver a entrar en la casa humeante. «Está encerrado, no abre», gritó el padre. «Derriben la puerta, sáquenlo». Dos guardias con pañuelos húmedos en la cara corrieron de vuelta a la casa. Pero el humo era tan denso y el pánico tan grande que en ese caos nadie se fijó en una sombra que se movía no hacia la salida, sino hacia el interior, contra la corriente. Olga se puso su vieja mascarilla de gasa empapada en vinagre, remedio infalible contra el humo desde la Primera Guerra Mundial. Caminó entre ese infierno con calma, sin prisas. Conocía el plano de la casa, sabía a dónde ir. Segundo piso. Puerta de roble al final del pasillo. Subió las escaleras mientras abajo la guardia corría sin sentido con cubos, intentando encontrar el foco del incendio. Ahí estaba, la ciudadela, la habitación de Dimitri. Tras la puerta se oían toses y sollozos histéricos. Dimitri Rajinsky no abría. Creía que el incendio era un truco, que ella había prendido fuego a la casa para ahuyentarlo. «¡No salgo, no salgo!», chillaba ahogándose por el humo que se filtraba bajo la puerta. Se había acurrucado en un rincón con una toalla húmeda en la cara. Apretaba la pistola de su padre, pero le temblaban tanto las manos que casi se le caía. El humo le abrasaba los ojos, la cabeza le daba vueltas. Creía estar ya en el infierno, que los demonios habían venido a por él. Y ese olor a azufre era el olor de su aliento. De repente la cerradura hizo clic. No la habían forzado. Simplemente se abrió, suavemente, sin ruido. Dimitri levantó la pistola. En el umbral, entre nubes de humo blanco, había una figura. Parecía enorme. Una gorra negra y una máscara blanca en la cara, cubriéndole la boca y la nariz. Los ojos sobre la máscara le miraban sin pestañear. Ojos de hielo, ojos muertos. «¿Mamá?», balbuceó Dimitri. «¿Eres tú?». La figura entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. El ruido y los gritos de la calle se amortiguaron al instante. «No, Dimitri, no soy tu mamá». La voz sonó sorda bajo la mascarilla. «Soy el doctor». Dimitri apretó el gatillo. Clic. Fallo. O se le había olvidado quitar el seguro, o se le habían acabado las balas disparando a las sombras la noche anterior. Arrojó la pistola contra la figura, pero falló. Olga se acercaba despacio, inexorable, como la muerte misma. Dimitri intentó levantarse, huir, gritar, pero sus piernas se enredaron en la manta. Cayó al suelo gateando de rodillas, tosiendo y gimiendo. «¡No, por favor! ¡Tengo dinero!». «Papá, te daré todo». Olga pisó su mano con su pesada bota de lona. Los dedos crujieron. Dimitri aulló, pero al instante se ahogó con la tos. Ella se inclinó sobre él. En su mano no había un bisturí. Había un trapo.
un trapo áspero y común del que emanaba un olor dulzón y penetrante. Éter, tranquilo, paciente, no se mueva. Ahora le curaremos, le pondremos una vacuna contra la rabia. Apretó el trapo contra su rostro. Dimitri forcejeaba, le arañaba las manos, intentaba morderla, pero las fuerzas eran desiguales. Él estaba agotado por el miedo, el alcohol y el humo. Ella estaba llena de una determinación férrea. Al cabo de un minuto sus forcejeos se debilitaron. Los ojos se le pusieron en blanco. El cuerpo se relajó. Olga apartó el trapo. Ahora dormía un sueño narcótico profundo. El humo en la habitación empezaba a disiparse. El viento había cambiado, sacando el humo por la ventana. Pero quedaba poco tiempo. La guardia derribaría la puerta al darse cuenta de que Dimitri no salía. Tenía unos 5 minutos, como mucho. Olga sacó su equipo de la bolsa. Esta vez no colocó los instrumentos en una servilleta. No había tiempo para la esterilidad. Cortó sus pantalones de seda de estar en casa. «Tú eras el jefe, Dimitri. Tú eras la cabeza», susurró mirando su rostro inconsciente. «Pero no pensabas con la cabeza, pensabas con esto». Acercó el bisturí. No fue solo una operación, fue una ejecución, simbólica e irreversible. Trabajó rápido, incluso con más brusquedad que con los anteriores. Necesitaba terminar antes de que irrumpieran en la habitación. La sangre brotó sobre la alfombra persa, mezclándose con las cenizas. «Gangrena extirpada», dijo Olga poniendo la última sutura. En el pasillo se oyeron pisadas y golpes en la puerta. «¡Derríbenla! ¡Derríbenla, canallas!», la voz del viejo Rajinsky. Olga se limpió las manos con la colcha. Corrió a la ventana. Segundo piso, muy alto, pero abajo, bajo la ventana, crecía un viejo roble cuyas ramas llegaban casi al balcón. Abrió el postigo. El aire frío de la noche le golpeó la cara. Antes de desaparecer en la oscuridad, se giró y miró a Dimitri por última vez. Yacía en el suelo, pálido, en un charco de sangre pero vivo, un monumento viviente a su justicia. «Vive y recuerda», dijo al vacío. En ese mismo instante la puerta saltó de sus goznes. Los guardias irrumpieron en la habitación con linternas. «Dmitri Sergeyevich». Vieron el cuerpo, vieron la sangre, vieron la ventana abierta de par en par y la rama del roble meciéndose. «Está aquí. Se ha ido por la ventana. Persíganla», gritó el jefe de seguridad, corriendo al balcón y disparando a la oscuridad al azar. Una ráfaga de ametralladora rasgó la noche con balas trazadoras, pero los proyectiles se perdieron en el vacío. Olga, con las manos y las rodillas desolladas, ya se había deslizado por el tronco del árbol y corría hacia el boquete en la valla que el investigador le había dejado. Corría por la hierba mojada, oyendo tras de sí los ladridos de los perros, los gritos, las sirenas. Le parecía que el mismísimo infierno la perseguía. El corazón le latía en la garganta, un dolor punzante en el costado. Los pulmones le ardían, pero no se detenía. Sabía que si llegaba al río estaría a salvo. Se zambulló en el agua helada de noviembre, despistando a los perros. La corriente la atrapó, alejándola de la maldita casa, de las luces, de la sangre. Nadaba y lloraba. Por primera vez en todo ese tiempo lloraba. Pero no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de purificación. Todo ha terminado, la deuda está pagada. Olga salió a la orilla casi de madrugada. Mojada, calada hasta los huesos, con las manos ensangrentadas y arañadas, parecía más una sombra que una persona. Llegó a casa cuando la ciudad aún dormía. Abrió la puerta con su llave sin hacer ruido. En el apartamento olía a medicinas y a silencio. Katia dormía. Olga estuvo mucho tiempo en el baño, bajo la ducha caliente, intentando quitarse el olor a humo, a barro del río y a sangre ajena. Se frotó la piel con el estropajo hasta enrojecerla, como si quisiera quitarse esa capa de vida. Luego quemó su ropa en la estufa. La gorra negra, las botas, todo se convirtió en cenizas. Junto con ellas se convirtió en cenizas la terrible Olga nocturna. Por la mañana una enfermera tranquila y silenciosa, la Pavlovna, salió a trabajar a la morgue. Ninguno de sus colegas notó que sus manos temblaban un poco más de lo habitual.
y que su mirada se había vuelto completamente vacía. Y la ciudad bullía. La noticia de lo ocurrido en la mansión de los Rajinsky era imposible de ocultar. Demasiados testigos, demasiados gritos, demasiado humo. Dmitri Rajinsky sobrevivió. Los médicos le salvaron la vida, pero no su virilidad. Lo que Olga le hizo fue irreversible. Quedó inválido, pero el peor castigo le esperaba fuera de la habitación del hospital. Los rumores lo destruyeron. Eunuco, muñeco, no hombre. Esos apodos se le pegaron para siempre. Sus amigos le dieron la espalda. Las chicas, que antes se le colgaban del cuello por dinero y contactos, ahora arrugaban la nariz con asco. Se convirtió en un paria. Su padre lo envió a un sanatorio cerrado en Crimea, lejos de las miradas, donde Dmitri se hundió en el alcohol y murió 5 años después de cirrosis hepática, sin haber recuperado la conciencia. La carrera del viejo Rajinsky se vino abajo en un instante. En Moscú no les gustaban los escándalos. Un padre de un violador castrado era una mancha en la reputación del partido. Lo destituyeron de su cargo por motivos de salud. Le quitaron los privilegios, la dacha y el coche oficial. Vivió sus últimos días en un apartamento común, maldiciendo el día en que le dio a su hijo carta blanca para todo. Stanislav Voronov, el ex campeón, nunca se recuperó psicológicamente de aquella noche en la ducha. Se encerró en sí mismo, abandonó el deporte. A menudo lo veían por los parques de la ciudad. Un hombre enorme y pesado que daba de comer a las palomas y lloraba sin motivo. Valery Kozlov desapareció. Se dice que se fue al norte, cambió de apellido y trabajó como un simple pastor, sin atreverse siquiera a levantar la vista hacia las mujeres. El ajuste de cuentas se había consumado. Fue cruel, sangriento, pero absoluto. ¿Y la investigación? El caso de la enfermera vengadora cayó en la mesa del investigador Sokolov. Debería haber removido cielo y tierra. Debería haber encontrado a esa mujer que cruzó el río en la noche de noviembre. Sabía quién era. Tenía pruebas circunstanciales, tenía un motivo, tenía la comprensión psicológica. Pero en su informe escribió con seco lenguaje administrativo. Durante las investigaciones, no ha sido posible identificar a los autores. Las pruebas fueron destruidas por el incendio. Los testigos se contradicen. Dada la imposibilidad de identificar a los sospechosos, se suspende el caso. Puso el sello y cerró la carpeta para siempre. Esa noche Nikolai Sokolov bebió más de lo habitual, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Bebió vodka en la cocina y pensó en que existe la ley escrita en los códigos y existe la ley de la conciencia. Y a veces esas leyes van en direcciones opuestas. Había salvado a una asesina, sí, pero también había salvado a una madre. La vida de Olga y Katia siguió su curso. Tranquila, discreta, gris. Katia nunca se casó. El trauma de aquella noche fue demasiado profundo. Temía a los hombres. Se asustaba con las voces fuertes, pero se encontró a sí misma en la música. Se convirtió en profesora de una escuela de música. Los niños la adoraban. Todo el amor maternal que no pudo dar lo entregó a los hijos de otros. Olga trabajó en la morgue 10 años más hasta que se jubiló. Nunca volvió a coger un bisturí. Se volvió devota. Los domingos la veían en la iglesia de las afueras. Encendía 3 velas por el descanso de las almas de los vivos. Dmitri, Stanislav y Valery. No rezaba por el perdón para sí misma, sino para que Dios les quitara el dolor que ella les había causado. Olga Pavlovna murió en 1965. Tranquila mientras dormía. Su corazón simplemente se detuvo. A su funeral asistió poca gente. Katia, algunas vecinas, compañeros de la morgue. Pero cuando bajaban el ataúd a la tierra, un hombre alto, con charreteras de coronel y canas en las sienes, se acercó a la tumba. Era Nikolai Sokolov. Dejó un ramo de claveles rojos sobre el montículo de tierra, se enderezó y llevó la mano a la sien, en un saludo militar. «¿Quién es?», preguntó Katia cuando él se fue. «Es un buen hombre, hija», respondió una vecina. «El único policía de la ciudad que tiene corazón». Esta historia nunca apareció en los periódicos.
La borraron de las crónicas oficiales para no mancillar el honor del sistema soviético. Pero la leyenda sigue viva. En aquella ciudad cerrada, aún hoy cuentan una historia de miedo sobre la enfermera negra que viene por las noches a por aquellos que maltratan a los débiles. Y cada vez que algún niñato engreído, seguro de los contactos de su padre, intenta cruzar la línea, los viejos le dicen: «Detente, muchacho, no despiertes al diablo». La justicia a veces tiene un bisturí en las manos. Familia, sé que la historia de hoy nos deja un nudo en el estómago y nos confronta con lo más oscuro del ser humano. Y aunque los detalles precisos de este caso fueron sepultados por las autoridades soviéticas y sobreviven hoy como una escalofriante leyenda de las ciudades cerradas, su precisión histórica es absoluta y aterradora en el contexto que expone. Lo que acabamos de desmenuzar no es un simple relato de terror, es una radiografía exacta de la Unión Soviética en la posguerra. Nos muestra la existencia documentada de esa élite intocable, los llamados hijos de papá que operaban por encima de cualquier ley, y nos retrata el profundo trauma psicológico de una generación de médicos militares que volvieron del frente de Stalingrado solo para descubrir que la guerra había cambiado de forma. Más tres, para nosotros y para esta plataforma, el valor educativo de reconstruir estos expedientes es incalculable. Este canal no busca glorificar la venganza ni el tomar la justicia por mano propia. Al contrario, hacemos un profundo análisis sociológico e histórico. Documentar cómo la corrupción sistémica y la impunidad absoluta pueden empujar a una madre a cruzar todos los límites éticos y médicos nos sirve como una advertencia vital. El verdadero valor que te llevas hoy como espectador no es el morbo de la tragedia, sino una reflexión necesaria. Estudiar estos oscuros rincones del pasado nos enseña a valorar nuestro presente. Nos obliga a exigir un sistema de justicia transparente donde la ley proteja siempre a las víctimas y no a los canallas. Es un recordatorio histórico de que cuando la balanza de la justicia se quiebra, la sociedad entera paga el precio. Si valoras este tipo de periodismo de investigación documental que no solo narra, sino que educa y te hace pensar, tu me gusta y tu suscripción son fundamentales. Es tu forma de decirle al algoritmo que estas lecciones históricas tienen un gran valor y merecen ser escuchadas. ¿De qué lado de la historia se quedan ustedes? ¿Familia? Los leo con mucho respeto aquí abajo en los comentarios.